Martín Lutero, iluminado por la Escritura. Primera parte. Juan capítulo 8, versículo 12, dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este año 2021 se celebran 504 años de la Reforma Protestante. Estudiaremos la vida, obra e influencia de Martín Lutero, a quien se considera el impulsor de la Reforma, y para ello nos sustentaremos en el libro Los forjadores de nuestra fe, del historiador Ismael Amaya, libro impreso en Miami en la editorial Logoy en el año 1982, y extraeremos la información del capítulo 2. A propósito, hay una película sobre la vida de este personaje que se puede encontrar en YouTube. Entremos en materia. Martín Lutero nació de padres campesinos en Sleben, en el condado de Mansfield, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Fue el mayor de 7 hermanos. Sus padres, Hans y Margarita Lutero, siendo fieles católicos, enseguida hicieron bautizar al niño. Según la costumbre católica, como fue bautizado en el día de San Martín de Tours, pusieron al niño el nombre del santo, Martín. En 1501, a la edad de 18 años, Hans Lutero matriculó a Martín en la Universidad de Erfurt, una universidad que gozaba de excelente reputación en Alemania. El pensamiento filosófico y teológico de esta universidad estaba dominado por la escuela de William Ockham, llamada entonces modernista. Ockham sostenía que el conocimiento de Dios descansaba en la autoridad de la verdad revelada. En Erfurt, Martín quedó también expuesto a la influencia humanista. En 1502, Lutero recibió su bachillerato y comenzó a dictar clases en la Universidad de Erfurt. En 1503, mientras estaba un día estudiando en la biblioteca, encontró una Biblia y su lectura le intrigó sobremanera. En 1505, recibió su licenciatura en leyes, ocupando el segundo lugar en calificaciones en un grupo de 17 graduados. Si bien su padre deseaba que Martín estudiara jurisprudencia, el 17 de julio de 1505 invitó a todos sus amigos a una reunión social y anunció que iba a ingresar en un monasterio agustino en Erfurt, lo cual hizo ese año. Al parecer, 2 incidentes condujeron a esa decisión. El primero fue la muerte repentina de un amigo suyo. Este hecho parece haberle producido un tremendo temor y sentido de inseguridad. Cuanto más pensaba en el juicio final y el castigo de Dios por el pecado, más se sentía presa de un terror abrumador. El segundo incidente fue cuando Martín regresaba de visitar la casa de sus padres. Había una tormenta eléctrica y mientras él estaba guareciéndose debajo de un árbol, un rayo cayó sobre el mismo y lo partió, y la descarga eléctrica arrojó a Lutero por tierra. Creyendo que iba a morir, exclamó: «¡Ayúdame, Santana, y me haré monje!». Lutero comenzó su noviciado en septiembre. Después de pasar un año ocupado en la reflexión, la oración y la lectura de obras religiosas y las escrituras, tomó los votos de pobreza, celibato y obediencia. Siguió estudiando filosofía y comenzó a prepararse para el sacerdocio. El 2 de mayo de 1508 celebró su primera misa. Lutero continuó con sus estudios en filosofía según la escuela de Ockham. El progreso que hizo en sus estudios
impresionó tanto a sus superiores que lo recomendaron para que ocupara una cátedra temporal de filosofía en la recientemente fundada Universidad de Wittenberg, la capital de Sajonia. Durante todo este tiempo, Lutero se había dedicado a un estudio intenso de la Biblia bajo la dirección de Juan Staupitz, su superior inmediato. En 1511, Staupitz lo envió a Roma en una misión especial ante el Papa en relación con algunos problemas internos de la orden agustina. Fue durante este viaje que Lutero vio por primera vez la Santa Ciudad, pero se sorprendió e inquietó en gran manera por la corrupción que observó en la curia romana. Para fines de 1511, Lutero estaba de regreso en Wittenberg como profesor de teología bíblica. Finalmente, en octubre de 1512, recibió su doctorado en teología. A pesar de todos sus éxitos en sus estudios, interiormente Lutero no se sentía feliz. No estaba satisfecho en relación con la certidumbre de la salvación que tanto anhelaba. Llevado por la gran sensación de temor que a menudo le invadía, Lutero hacía lo que era costumbre hacer. Procuraba encontrar alivio en los sacramentos, porque en ellos, según la Iglesia Católica Romana, debía encontrar la solución para sus problemas espirituales. Lutero entendía perfectamente el concepto de la gracia de Dios, pero creía que esa gracia divina podía obtenerse solo mediante los méritos propios. Y este era el problema, porque cuanto más se esforzaba, menos experimentaba el sentido de seguridad interno de haber hecho los méritos suficientes para merecer la gracia de Dios. Staupitz aconsejó a Lutero que considerara las promesas de que los méritos de Cristo eran suficientes para el perdón de los pecados, y le aconsejaba que debía confiar en ellas por la fe. El texto bíblico revolucionario para Lutero fue Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Más tarde, refiriéndose a esta experiencia, diría que esta había sido su entrada al paraíso. Cuanto más Lutero estudiaba la Biblia, más descontento se sentía con las doctrinas y las prácticas de la Iglesia. Pero la crisis que lo condujo a una confrontación con la Iglesia tuvo que ver con el abuso en relación con la venta de indulgencias, de tal forma que el 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. En la próxima reflexión abordaremos el problema de las indulgencias y las reacciones de la curia romana. Mientras tanto, podemos decir, la vida de Lutero nos muestra con toda claridad que la religión con sus dogmas, prácticas y rituales nunca trajeron paz al corazón del reformador. Y no fue hasta que se expuso al estudio de la Biblia que Dios, por medio de su Espíritu Santo, le abrió sus ojos y pudo conocer la pureza del Evangelio de Jesucristo y saber que la salvación no se consigue por medio de las buenas obras, sino solamente por medio de la fe en el único y suficiente sacrificio que realizó Jesucristo, el Hijo de Dios, una vez y para siempre. Amigo que me escuchas, ¿estás afanado por hacer buenas obras para ganar tu salvación? Mejor, rinde tu vida a Jesucristo, el único camino de salvación. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.